Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Vamos a dar inicio al seminario mensual que tiene la Escuela Nacional. Eh, Como ya lo saben de la sesión anterior, tenemos una fusión con otro seminario, el Seminario de Medios Digitales Forenses. Entonces, es una situación triplemente especial, no solamente por la fusión que tenemos con el seminario, sino porque estamos ahora ocupando dos medios, la transmisión a través de Zoom, pero también presencial con todos ustedes, para que podamos tener una mejor interacción con nuestro ponente. Originalmente teníamos anunciado el trabajo relacionado con el maestro Rodolfo Félix, pero nos avisó hoy en la mañana que tenía un problema de salud grave. Entonces, en su sustitución, pero no en su demérito de la calidad que vamos a tener el día de hoy, pues le hicimos una llamada rapidísima a alguien que estaba programado mucho más adelante en el seminario, a William Caro. Él nos va también a platicar sobre los temas relacionados con las infografías forenses. Incluso ustedes ya pueden ver el título de su ponencia, que es evidencia demostrativa en procesos judiciales y criminalísticos forenses. Bueno, entonces, pues así son las cosas de la academia, que de repente pues hay cambios, pero pues, la idea es siempre estar adelante y pues el show debe de continuar y la ciencia no debe de detenerse. Entonces, en tal sentido, déjenme contarles un poco sobre William. A William yo lo conocí el año pasado en el Congreso de Ciencias Forenses, nuestro primer congreso como escuela, y nos mostró algunas tecnologías muy interesantes relacionadas con la infografía y el registro digital de diferentes escenarios criminalísticos a través de escáneres, que después eso se pueden llevar a la computadora y permiten hacer la reconstrucción de los lugares de interés forense, las llamadas escenas de crimen en la cultura popular, ¿no? Sin embargo, nos dejó con cierta hambre de saber un poco más sobre esas tecnologías donde él es experto. Él trabaja para IGEO, que es una empresa que no solamente da servicios de asesoría y también de entrenamiento, sino también ofrecen cierto tipo de productos. Sin embargo, él también ha intervenido en diferentes casos de investigación criminalística. Por eso fue que le pedimos que nos platicara un poco más sobre cuál ha sido este tipo de casos y cómo estas herramientas son las que pueden ayudarles a ustedes a hacer una mejor investigación y documentación de los lugares. Entonces, son las herramientas, son los puntos del pensamiento científico. Y pues lo que vamos a hacer es darle 40 minutos aproximadamente para que haga una exposición. Después de eso, tendré el monitoreo de las preguntas que se hagan a través del medio digital, a través de Zoom, y también les permitiremos a ustedes hacer las preguntas pertinentes para que las pueda responder William. William, es un gusto que estés en la Escuela Nacional y pues el micrófono es tuyo. Adelante, por favor. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, vamos a ver diferentes casos. Yo quiero presentarles a ustedes más que diferentes tecnologías, ¿no? Con especificaciones puntuales de la tecnología. Quiero enseñarles cuál es la aplicabilidad que tiene en los diferentes casos en materia pericial, en materia forense, cuál es esa aceptación que se ha tenido a lo largo de diferentes países. He logrado tener la oportunidad de ser instructor de diferentes fuerzas de orden, apoyar casos con la Policía Científica en Brasil, Carabineros de Chile, el CIAD de Ecuador, Policía Nacional de Colombia, la Escuela Nacional de Seguridad Vial. Entonces, pues al igual que en empresas particulares. Entonces, hemos tenido un recorrido bastante interesante en cuanto a esos diferentes medios tecnológicos y esa aceptación a nivel pericial. Hay empresas que se encargan únicamente de suministrar pues esos equipos tecnológicos desde la ingeniería. Lo que nosotros vamos a hacer hoy es lograr traer
esos equipos, ese uso, la aplicabilidad de equipos tecnológicos aplicados a las ciencias forenses, ¿sí? Que aunque vayamos a manejar nosotros o a ver cómo se opera un dron, vamos a darle un enfoque diferente al que podría darle un cartógrafo, que aunque utilicemos un escáner láser, vamos a darle un enfoque forense diferente, por supuesto, al que le daría en su uso un arquitecto, que aunque utilicemos una estación total, diferente a la que utiliza un topógrafo, vamos a darle ese enfoque forense. Y por supuesto, cómo se logran integrar los diferentes datos que nosotros como investigadores debemos recolectar en el lugar de los hechos, en el lugar de interés o intervención forense. Esto que ustedes están viendo es algo de lo que se puede y se ha utilizado en materia criminalística, en entidades también como las diferentes comisiones locales de búsqueda. En Colombia también la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas usan de esa tecnología para ubicar posibles fosas clandestinas o fosas comunes ilegales. Cómo esa tecnología que viene a partir de la cartografía nos sirve a nosotros como investigadores para lograr identificar esos lugares a los que debemos acceder, para evitar lo que está sucediendo tristemente hoy en México ante una crisis forense como lo es la desaparición de personas. Personas en un ancho frente de 10 y 15 personas arriesgando su integridad, arriesgando personal, poniendo a disposición también y en riesgo todo un equipo de trabajo y sometiéndose a todo lo que pues vemos también por redes, ¿no? Entonces, como esas herramientas tecnológicas que ustedes están viendo en este momento no reemplazan al perito, ¿sí? Lo que hace es agilizar, facilitar el trabajo que nosotros vamos a hacer. Ya hay tecnología, como en algunos drones, que tienen inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial, ¿cómo la aprendemos nosotros? Aunque sea el software y por algoritmo, quien ellos aprenden, o el software aprende de nosotros, de una persona. Siempre va a haber la necesidad de que un perito con una vasta experiencia en materia pericial, no tecnológica, pueda adoptar esa tecnología y tomar una decisión frente a un caso. Entonces vamos a ver de manera general cómo tenemos diferentes herramientas como filtros espectrales, filtros infrarrojos, aeronaves aéreas no tripuladas, los drones, escáner láser, estaciones totales, GNSS, software especializados para forense, en una misma presentación. Entonces voy a tratar de ser lo más claro posible. Si ustedes tienen unas dudas, pues por favor, quienes están acá pendientes y de manera presencial, al igual que los que están de manera virtual, los invito a que las anoten y pues esperamos poder dar respuesta a esos interrogantes. Inicialmente quiero dar inicio con esta presentación, con ese análisis forense que nosotros podríamos hacer uso con algo que es muy común hoy en día, que es la fotografía. Absolutamente todos hoy ya tienen un teléfono inteligente con una cámara aceptable que permite tomar unas fotografías a nivel pericial. En este caso voy a empezar con algo de hechos de tránsito terrestre. Luego vamos a ir viendo otros entornos periciales y forenses de intervención en los que nosotros vamos a implementar esa tecnología. Básicamente lo que quiero mostrar ahorita es cómo, a partir de a veces el único indicio que logra tener un investigador criminal o un investigador criminalístico en campo, en la calle, pues a veces son las fotografías de un curioso, de un testigo, pero que no siempre está dispuesto a rendir un testimonio en juicio, ¿sí? O cómo nosotros podemos extraer evidencia digital de un video, una cámara de seguridad, para hacer diferentes análisis, cuando lo único que tenemos pues es justamente una videograbación de los hechos que han acontecido en un lugar. Eh, Particularmente, podemos obtener cámaras de video que por lo menos están entre 15 o 30 o 60 frames por segundo. ¿Esto qué quiere decir? Que durante un segundo se organizan de manera secuencial diferentes fotogramas para generar un video. Esos se deben extraer y hacer un análisis de tiempo para saber, en este caso, por algunas leyes básicas de la física o incluso ecuaciones matemáticas, cuál es la distancia que recorre un elemento de un lugar a otro y en qué tiempo para poder calcular su velocidad. Hay lugares en los que nosotros no tenemos, digamos, acceso a la deformación de un vehículo o cuando accedemos es muy fácil lograr identificar o saber que la inspección técnica de un vehículo y el registro fotográfico se debe hacer mediante algunos métodos y hay un método que es el método de Cronos, ¿no? En donde especifica cuántas fotografías debo tomar, en qué dirección,
de qué manera la va a tomar, pero pues la realidad a veces es otra, ¿no? Vamos a los patios de vehículos, los corralones, y a veces están los vehículos casi que uno sobre otro. El perito no tiene el espacio para realizar un método de tumbas para hacer las mediciones de profundidad en daños al vehículo o no tiene el espacio suficiente para tomar una fotografía. Entonces ya hay tecnología, incluso los teléfonos inteligentes, desde el iPhone Pro 12, perdón, iPhone el 12 Pro Max en adelante, ya tiene tecnología LiDAR. Entonces, ustedes pueden hacer uso de esa tecnología y utilizar las herramientas adecuadas con un análisis forense, en este caso pericial. Básicamente lo que ustedes obtendrían es lo que ven aquí, que es una nube de puntos. Esa nube de puntos son millones de puntos extraídos de diferentes maneras. Una, con un sensor LiDAR de un teléfono móvil, de una tableta, de un escáner láser, que ya están disponibles en el mercado también, de un proceso fotogramétrico extraído a partir de las diferentes fotografías de un dron, en donde ustedes extraen las nubes de puntos. ¿Y eso cómo se conforma? En que una superficie puede estar conformada por millones de puntos que pueden estar sujetos a medirse entre ellos, distancias, inclinaciones, desviaciones, incluso los colores, o incluso saber cómo reacciona diferente láser a una determinada superficie, lo vamos a ver más adelante, para lograr identificar lo que no es visible frente al ojo humano. Entonces, teniendo una nube de puntos que básicamente es la representación tridimensional de un elemento, de un objeto, de un espacio, ¿sí? A través de millones de puntos que pueden tomar distancias, pues se ponen un software especializado en donde el frame extraído de un video se coloca en el mismo ángulo visual que la nube de puntos. Al colocarse esto, yo ya puedo medir detrás de una fotografía. Eso me va a permitir que yo pueda relacionar las distancias que ha recorrido un elemento fijadas a través de una fotografía, pero detrás de una nube de puntos. Imagínense el enfoque que daríamos a nivel pericial cuando los diferentes indicios o elementos materiales probatorios o evidencia física que no se documentó en el lugar de los hechos o el lugar de intervención forense, los tengo registrados en una fotografía. ¿Cómo puedo volver a recalcular esa posición y reposicionarlos para hacer una reconstrucción de manera cronológica con evidencia objetiva, recabada a partir de una sola fotografía? Con herramientas que ustedes ya conocen y repito, escáner láser, drones, sus teléfonos o incluso una secuencia fotográfica con un bípode, con su teléfono celular. Entonces, eso es otro enfoque que podríamos tener. Básicamente, lo que nos permite esta herramienta es lograr utilizar los diferentes puntos de traslado del movimiento de un vehículo de un lugar a otro, teniendo en cuenta tanto la parte frontal como la parte anterior y la parte posterior del vehículo. Para que esto, los datos que ustedes extraigan en cualquier entorno, en cualquier pericia, van a ser utilizados para posteriormente hacer un análisis a esa evidencia, ¿cierto? Y pues por supuesto que si los datos están tomados de manera errónea o tienen una incertidumbre en sus mediciones bastante altas, pues sus análisis también las van a tener y por ende sus dictámenes también van a tener esa incertidumbre. Entonces, lo que hacemos es hacer diferentes cálculos que nos muestren ¿cuáles son esas velocidades promedio, en este caso, aplicado a hechos de tránsito terrestre, desde diferentes perspectivas, desde diferentes visuales, y cómo extraer esas mediciones de los frames, de las nubes de puntos para hacer los cálculos de velocidad? Por otra parte, tenemos lugares en donde no es posible identificar. Ustedes están viendo un video y ven que el coche pasa de un lugar a otro, pero exactamente en qué parte de la vía aparece por primera vez en la cámara y cuánta distancia recorrió hasta hacer el choque con el poste. Entonces es otra diferencia y otra velocidad diferente a la inicialmente calculada que permite identificar que ustedes, mediante las mismas técnicas de sobreposición de imágenes en nubes de puntos, ustedes puedan realizar una medición de vectores, es decir, tridimensionalmente ubicarse en donde estaría una cámara de seguridad, lanzar un vector del centro del lente de la cámara hasta donde tenga visual, hagan de cuenta como si alumbraran con una linterna, hasta donde ya no tengo luz y en qué lugar exactamente aparece el vehículo para hacer esos cálculos.
Y a partir de esos vectores, pues por supuesto, en este caso se tuvo en cuenta la, la caja esta del medidor de gas y el lugar en donde aparece inicialmente en el video. Se obtiene unas mediciones de distancia rectilíneas, obviamente teniendo otros valores en cuenta, pero por movimientos rectilíneos uniformemente acelerados es posible llegar a hacer esos cálculos. Entonces ustedes pueden tener un estimado en velocidades. Y esto es el enfoque que nosotros vamos a dar en materia pericial, la evidencia demostrativa. Yo les acabo de hablar a ustedes del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Quizá no les hablé de coeficiente de fricción sobre capas de rodadura o la vía de la capa de asfalto. No les hablé sobre modelos de rigidez en vehículos, sobre nada de física, ¿sí? Porque yo asumo que aquí de pronto no abunden los físicos y yo tampoco lo soy investigador. Entonces, aunque debo estar en la facultad de lograr entender un modelo físico y matemático, miren que no lo da el software aunque lo tiene, soy yo quien interpreta y quien adopta esos modelos para presentarlos a ustedes, que en esta ocasión hacen parte de una audiencia, es decir, lo podría hacer el juez, lo podría hacer el Ministerio Público, lo podría hacer Fiscalía, lo podría hacer el abogado de la defensa, que no son peritos, que no son reconstructores, que no son físicos, que no son matemáticos, lograr demostrar una metodología aplicada a nivel pericial, pero que esto yo lo exponga mediante un video. Y aquí entran dos situaciones diferentes. La primera es que cuando yo coloco un video de este tipo, ustedes ven un comparativo entre una cámara de seguridad y una reconstrucción que yo hice, la segunda siendo una nube de puntos, pues ustedes no tienen duda de que los vehículos o los elementos sobre la vía se están moviendo en velocidades y tiempos iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes, yo les dejo una menor duda de que los cálculos que hice inicialmente de 85 kilómetros por hora promediado en tres velocidades diferentes realmente coincide con la que sucedió. A ustedes les queda más claro cómo yo estoy presentando este caso, sin ser físicos. Ustedes están viendo un video y dice, sí, los vehículos iban igual. No me pusieron atención a la parte física, a la parte pericial, aunque es importante. Pero al final dicen, el juez, ¿cuánto dijo que iba, señor perito? 85,3 kilómetros por hora como velocidad mínima, señor juez. Muy bien, y él toma nota. Y ustedes logran viciar en buen sentido o lograr tener una influencia en las partes intervinientes dentro de un proceso con un tipo de evidencias como estas. Y no llegar yo a hablar de física, escribir en un tablero, desarrollar una fórmula y un arrume de papeles como lo hacían el sistema penal inquisitivo, ¿no? Recuerden que ahora estamos en un nuevo sistema penal oral acusatorio en el que esto se debe defender mediante la oralidad. Y este es otro caso de los que se ha llevado de manera sistemática entregables en PDFs, pero que ustedes también pueden llegar a hacer mediante evidencia demostrativa, no en un comparativo, pero sí en una reconstrucción que se hace de manera retrospectiva, es decir, hacia atrás, ¿sí? Pero no es una reconstrucción de las que uno a veces ve en algunas audiencias en algunos países de Latinoamérica, en donde logran hacer que las cosas casen, en donde logran ajustarlas, ¿sí? En donde ahorita hablaba con el doctor antes de empezar el evento, en donde una reconstrucción frente a una mecánica de hechos por una herida de arma blanca la relacionan con dos personas. ¿Cómo estaba la persona? Y el testigo dice, no, él estaba así. Ah, muy bien. Y la persona tiene la herida, era probable que esa herida se causara de acuerdo a la descripción física y a la ubicación, esa herida de una persona así. No, no es posible. Entonces siéntese. Entonces la persona se sienta. A ver ahora, y va a ser la misma dinámica. Tampoco coincide con un médico legista. A ver, acuéstese. Y se acostó. ¿Sí es posible? Sí, sí podría ser posible. Listo, el hombre estaba acostado. Entonces, esas dinámicas que se ven en una reconstrucción de hechos en donde empiezan a hacer cálculos de velocidad por una fórmula que todo el mundo conoce, para sin tener en cuenta los diferentes coeficientes de fricción, sin tener en cuenta cuánto tiempo había recorrido un vehículo, el nivel de aire en las llantas, la capacidad de carga que tenían combustible, las personas que estaban dentro del vehículo, el estado de los frenos, el estado de la vía, el estado de luminosidad, empiezan a hacer cálculos a la ligera, ¿sí? Realmente lo que tratamos nosotros de hacer es que esa
reconstrucción se haga a partir de elemento material probatorio o evidencia física, o acá en México llamados indicios objetivos, ¿sí? Difícil de controvertir, que garanticen que usted, en respuesta a esos casos, a esas casuísticas, y respaldando su perito, esté en completa calidad y garantice su dictamen pericial. Estas son otras de las herramientas que se pueden dar a cabo en las inspecciones del lugar. Piensen en una escena de delitos sexuales o un feminicidio, lastimosamente tan usual aquí en México, así como en otros países de Latinoamérica, pero aquí es más frecuente. Cuando ustedes llegan como investigadores, ustedes no encuentran una cama tendida, las cositas organizadas, es una escena del crimen, ¿sí? O depende cómo lo llamen acá, pero es el lugar de interés o de intervención forense. ¿Cómo logra identificar usted como perito qué indicios va a recolectar para posteriormente llevarlo al laboratorio, que se haga un análisis y que usted pueda presentar como prueba o que soporte su teoría del caso o que incrimine a un sospechoso, a un indiciado, a un imputado? ¿Cómo lo hace? Cuando llega a un lugar, un espacio, una habitación, y está la cama extendida, hay manchas de sangre, hay prendas y hay, no sé, 70 prendas. ¿Qué prenda la que recolecta usted para hacer un análisis de fluidos biológicos? ¿Sí? Manchas de sangre. Pues puede utilizar algunos equipos que tienen una imagen con unos sensores en láser infrarrojos. Usted puede detectar, y lo vemos acá, como vemos una persona acostada, esto es montado por nosotros, de nuestro equipo de trabajo, una persona acostada con una playera negra que mojamos a propósito y con fines académicos de agua, pero que luego secamos. No es visible la prenda mojada, diferente a que fuera una prenda clara, en donde claramente pues se vería una mancha. Como no es perceptible al ojo humano, pero sí es perceptible a un rayo infrarrojo que muestre que un área específica como estas está reaccionando diferente a un láser y usted pueda tomar una decisión en campo para recolectar esa prenda específicamente y no todas, o peor aún, no recolectar ninguna. ¿Cómo hacer con diferentes filtros de intensidad codificada de colores, identificar esas superficies que tienen una incidencia de interés forense? Eso se utiliza desde la ingeniería para hacer los cálculos de inclinación de edificios y verticalidad. A nosotros no es que que sea un hecho por menor, es que a nosotros no nos interesa ese tipo de filtros en materias de construcción o ingeniería. A nosotros nos interesa, es un interés, valga la redundancia, forense, que me permita a mí tomar una decisión en campo para realizar mi inspección técnica de manera adecuada. Esos son en otros aspectos, obviamente. En nuestros países se va en el tema de los cultivos. Ya hay tecnología que les permite a ustedes, mediante software especializados de campo, lograr recopilar una serie de datos para que ustedes determinen, no mediante un informe, aunque también es importante, sino en un solo set de datos, la persona que lo reciba diga, ah, el perito se encontraba haciendo un procedimiento de erradicación de cultivos ilícitos. ¿Frente a qué tipo de vegetal o de planta se encontraba? Amapola, hoja de coca, marihuana. Ah, era amapola. ¿Cuál es esa zona de influencia para que ahí se dé la amapola y no la marihuana? ¿O en dónde se da la marihuana y no la amapola? ¿O por qué? Entonces puedan organizar estratégicamente algunos planes de acción para contrarrestar lo que es el tema de cultivos ilícitos, con coordenadas, con lugares que les da de una vez un cálculo de área si usted sepa cuánto radicar. ¿Cuántas hectáreas va a radicar? Ah, pues no sé, voy a ver qué me encuentro allá y allá miramos, ¿no? Deme 3 soldados, deme 2 policías. Ya saben que van por un área específica. ¿Cuál va a ser su equipo de trabajo? ¿Necesitan un químico? ¿Necesitan apoyo de las personas? ¿Necesitan qué necesitan? ¿Sí? Entonces eso también permite tomar decisiones en campo. Por otro lado, este es otro caso, como les dije, esto es en materia de casuística, un caso en donde hay personas que no son policías, ahí se ven las ráfagas de los disparos, haciendo un retén ilegal. ¿Cómo identifica usted qué es un policía verdadero y cuál no? ¿Cuáles fueron las razones para que ese vehículo o el conductor de ese vehículo no parara
frente a un lugar que puede ser de incidencia alta en grados de peligrosidad en una zona determinada y se asustó y emprendió la huida, pero por eso entonces, sin tener mediación, arremetieron con disparos en su manía, ¿sí? Y obviamente, después de mostrar ese video, vemos que hay otras víctimas involucradas. Una mujer que estaba pasando cerca y fue víctima de uno de los proyectiles de arma de fuego disparadas por una de estas personas. ¿Cómo incidimos nosotros en estas pericias, en la determinación de un juez para decir que el Estado es garante de los derechos de las personas y que arremetió justificado por los protocolos que hayan tenido, o que es una persona ajena a la policía? ¿Cómo hago yo para saber si hay diferentes personas cuál fue la que disparó? Eran armas largas. Entonces, en esta oportunidad, pues no fue posible recuperar el proyectil dentro del cuerpo. Atravesó. ¿Cómo hago para probar quién fue? ¿Sí? Entonces, ese tipo de situaciones también permite, mediante evidencia demostrativa, uno, mostrar cómo están sucediendo los hechos y que esto nosotros nos permita o fortalecer o desvirtuar una teoría del caso. ¿Sí? Recrear diferentes hipótesis. La reconstrucción y la infografía forense no está para crear simulación, sí está para simulaciones, pero a través de un testigo, en donde usted diga, ¿qué fue lo que pasó? No, es que el señor iba manejando y él volteó, y entonces usted así iba manejando, espera, ¿y qué más hizo? No, él volteó y aceleró, entonces usted reconstruye a partir de un testimonio. Eso está mal, ¿sí? Usted debe hacerlo mediante trayectorias balísticas, posiciones del tirador, la inspección técnica al vehículo, las ubicaciones de las personas a través de video y basado en un registro fotográfico, un trabajo topográfico, el levantamiento de la inspección técnica al vehículo. Una inspección en este caso llevado a cabo en nubes de puntos. Les contaba que era una representación mediante millones de puntos de cualquier elemento, objeto o escena. ¿Cómo hago para, perdón, extraer todos los datos e información de ese vehículo sin tener acceso a él cada vez que yo necesite ir al corralón o trasladarme reiteradas veces al lugar? O incluso cuando ya ha pasado el tiempo y yo no tengo acceso a esos indicios, a las personas, cuando ya no puedo hacer o evitaría hacer una exhumación, ¿no? Para hacer algún tipo de análisis en heridas y demás. Entonces, ese tipo de herramientas nos permite pues lograr demostrar, en este caso, cuáles fueron las trayectorias y cuáles eran los únicos tiradores que pudieron haber tenido acceso o un campo de tiro limpio para no solo ultimar a esta persona, sino a otra víctima que estaba 70, 50 metros más adelante, que no tenía nada que ver. ¿Quién es el responsable? No es una entidad, es una persona particular que debe ser sometida a un proceso, debido proceso, ¿sí? Respetando los derechos no solo de las víctimas, sino también del imputado. ¿Cuál es la incidencia que nosotros tenemos frente a esos lugares? Entonces, eso es algo de lo que se hizo. Ahí ya se estipulan de acuerdo a cada una de las posiciones, la posición también de la víctima y el alcance de la única persona que pudo haber tenido este disparo. Hay algo también muy importante, y es que las fotografías, al igual que las cámaras de video, tienen una distorsión focal. Y entonces hay personas que extraen un frame de un video y entonces van y miden a partir de la fotografía, porque ya hay herramientas que les permite escalar una fotografía, como Google Maps. Ustedes descargan una imagen aérea satelital y hay personas que ya hacen planos a partir de esas imágenes satelitales por no hacer la inspección al lugar, por no trasladarse al lugar. ¿Cuál es la incertidumbre que tiene un tipo de imagen como esas? Es decimétrico, son 30 centímetros por medida. Si usted mide 2 puntos, son 50 centímetros o 60 de error. ¿Usted va a hacer los cálculos con un error de 50 centímetros? Si es en balística, usted a 10 metros probablemente ni alcanzó a la persona. Está desfasado por el cono de posibilidades balístico que tiene. En hechos de tránsito puede afectar esas diferentes situaciones también. Entonces, mediante la misma tecnología, se pueden establecer unos puntos de control que son visibles dentro de la inspección y al lugar y en los programas para hacer vectores, y que esos vectores usted pueda tomar un dron sin puntos de control, que eso es otro tema seguramente para
para otra charla, otra conversación, pero poder dimensionar esos puntos y trazar vectores rectos, porque es lo que usted está viendo, ¿sí? Para lograr hacer los cálculos de velocidad, posición de elementos, víctimas, si un testigo vio o no vio. Pare un muñequito y no se desgasta haciendo una inspección técnica ni tomando interrogatorios, ni que luego le desacrediten el testigo porque resultó que era un testigo de referencia. Lleve de una vez algo sólido a sus casos y respáldelos mediante evidencias, perdón, mediante herramientas que van a soportar esos casos que sean mejor para ustedes. Y acá pues ya se pueden establecer esos diferentes incertidumbres. Este es un caso también en donde hay una fotografía, a ver, hay una fotografía tomada del lugar de los hechos. Y aquí no se ve muy bien, pero en el parabrisas hay un daño, ¿no? Y en investigación de hechos de tránsito hay algunos modelos que refieren que dependiendo el cuarto o el tercio del parabrisas en donde exista el daño, se puede lograr tener un estimado de la velocidad a la que iba el vehículo en el momento del atropello con un peatón. Entonces, se mide el área también de deformación y se hacen unos cálculos y un informe pericial con unas fórmulas físicas y matemáticas aplicadas a esto. La física y la matemática está bien. Acá no se pone en prueba eso. Lo que se pone en prueba es la metodología del perito para extraer esos datos. ¿Cómo midió esta fotografía? Pues tomó la fotografía, la escaló con una medida de referencia, puede ser el ancho del vehículo, y ya la fotografía queda que si está vacío, usted le dice que la distancia entre el ancho del vehículo o de la distancia entre ejes no era de 5 metros como se ve en la fotografía, sino de 1,36, la fotografía hace esto, se ajusta. Eso refiere que usted podría medir el resto de elementos porque ya todo está ajustado, pero realmente eso tiene una distorsión focal. Y miren cómo justamente la parte con menos distorsión focal es la parte céntrica. Miren cómo esto se encuentra en una de las esquinas y tiene una deformación. Entonces, aquí lo que se hace es que de la única fotografía, que es esta, salvada del lugar de los hechos, tomadas por el perito o por el policía de tránsito, se tiene una deformación del vehículo. Pero vuelvo a lo mismo, yo no puedo medir a través de ella. Entonces, ¿qué hago? Tampoco tengo el vehículo, ya había pasado el tiempo. Se trae un vehículo de iguales características, marca, modelo, año, todo igual, y se hacen unas pruebas de medición. Se digitaliza ese modelo, en este caso el vehículo, se sobrepone la imagen captada en el lugar y el día en el lugar de los hechos con esta nube de puntos de la digitalización del vehículo. Y cuando ya corresponden a través de estos puntos, que son puntos de control, ¿no? En donde usted le dice a la nube de puntos, este punto en el modelo digital es uno, en la fotografía es este, y él lo ajusta. Entonces va ajustando una nube de puntos de acuerdo a una proyección y ya la van a ver mejor aquí adelante. Diga, ok, yo ya tengo la proyección de ese vehículo, lo tengo digitalizado, voy a poner un patrón de medida, que en este caso es este papel impreso de manera circular con un diámetro de 24 centímetros y lo voy a poner sobre el vehículo. Y cuando yo mida en un software, en una herramienta, ¿sí? Acá el software no está haciendo ninguna tarea. Es el perito quien tiene ese enfoque y va a decir, voy a extraer qué deformación tenía el vehículo anterior. Pues cuando yo mida en el software, realmente tiene que darme los 24 centímetros. Si yo tengo la garantía de que el papel con una medida controlada que puse de 24 centímetros en mi software, el que sea, mide 24 centímetros, pues yo puedo reemplazar el modelo y medir la deformación del vehículo que tenía anteriormente. ¿Por qué? Porque la fotografía me da la deformación y el vehículo digitalizado cumple con las mismas características en dimensiones que el vehículo implicado. Entonces, al momento de hacer eso, pues obviamente cambian. Vean, la fotografía es esta, la que está de color verde, puesta sobre el modelo digital, solo que así no se ve en el software. Véanla, ahí está la fotografía y ya puedo medir esa deformación que tiene y por ende hacer un recalcular esos valores que inicialmente dio el perito, ¿sí? Entonces acá lo que hacemos es quitar la fotografía de referencia y dejarla del vehículo implicado y mido. En esos valores se encontraba
que eran en áreas aproximadamente un 50, perdón, 50 y 39% mayor al área inicialmente medida. Por supuesto, los cálculos de velocidad cambian por completo. Y la responsabilidad que tiene un conductor, así como las diferentes fases del accidente de tránsito, ¿no? En donde se tiene una fase de percepción, decisión y conflicto. ¿Era posible o no era posible evitar el accidente de tránsito? ¿Era posible que usted frenara? Porque aun cuando lleve exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad, es posible que usted haya frenado a tiempo o es posible que no lo haya visto, que se haya parecido dependiendo de la visual que usted haya tenido. Por eso se recomienda que la inspección al lugar de los hechos se haga en la misma hora tentativa en la que sucedieron los hechos, para que usted vea las condiciones del lugar. Hay casos en los que usted dice, no, es que ahí tenía una señalización vertical del límite de velocidad, 60 kilómetros por hora. Entonces el investigador no es acucioso y no va al lugar. Y dice, ah, sí, era 60. Hermano, no hay nada que hacer. Ya usted iba a exceso de velocidad. Pero cuando un investigador acucioso va y hace una inspección al lugar de los hechos, ve que hay una vegetación, un árbol viejo que está con las ramas caídas y que tapa esa visual. El conductor no la vio y él iba unos metros atrás, encuentra un límite de 80 kilómetros por hora y se le calculó 73. En 60 ya iba por exceso, pero el punto no fue ese. El punto era que el conductor no pudo regular su velocidad porque un elemento natural o artificial obstruía el campo visual del conductor. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden generar aparte de este tipo de cosas. Y por supuesto que usted a través de evidencia digital muestre qué fue lo que pasó. Yo a ustedes no les he dicho más que la afectación que tiene el vehículo, pero cuando ustedes ven este tipo de videos, ¿qué pueden concluir? Ah, había alguien comiendo unos taquitos, pasó un conductor, giró a la derecha y prácticamente ya lo vio. Entonces no pudo frenar. ¿Pero por qué no frenó? Si era una intersección, ¿a cuánto debía reducir su límite de velocidad? Era en una en una zona, tránsito estudiantil, una zona residencial, de hospitales, debe ir a 30 kilómetros por hora, a 20. ¿Cuál es la responsabilidad de ese conductor? ¿Sí? Entonces eso también se puede generar. Y obviamente tecnologías como los drones, en los que a partir de imágenes multiespectrales, ya cambiando un poco de tema, perdón que sea tan abrupto, pero el tiempo es oro, puedo hacer un análisis y una relación de un área específica. Chihuahua, el terreno es específico, diferente a lo que yo puedo encontrar en Tabasco. Y en ambas situaciones, en ambos estados, hay un ancho frente de 15 y 10 personas con varillas o arrugadas, hechizas, penetrando el lugar para mirar una inspección de fosas, cuando hay otras situaciones de formación forense que me permitirían inferir que hay una posible fosa clandestina, una fosa común. La descomposición de los cuerpos. Esto libera nutrientes. ¿Y los nutrientes quién los absorbe? La tierra. ¿Y la tierra qué tiene para que los absorba y se muestre por fuera? Plantas. Entonces, ¿usted por qué no utiliza una aeronave que cubre 500 hectáreas en una hora? Le muestra unos focos calientes como estos y le dice, esta área específicamente tiene un grado de nutrientes más alto que en un comparativo con las del área circundante en el mismo terreno. Entonces usted ya no tiene que caminar 4 horas por el desierto en un ancho frente. Usted pica la imagen, extrae unas coordenadas, se las pone a un navegador o a su teléfono y dice, venga, vaya y haga una inspección allá. Ya va a llegar a hacer la prospección en el lugar, incluso con técnicas no invasivas como georradares. Entonces ya puede llegar a un lugar específico y no tiene el riesgo del personal, ¿no? De acuerdo a los conflictos internos del país, no están en riesgo. Lo peor que puede pasar es que tumben el dron, pero pues eso raras veces pasa al igual que los ataques, entonces es algo que se puede controlar. Pero usted, mira acá cómo no reemplaza al perito, es el perito quien identifica y analiza, le ayuda a usted para que no camine 4 horas. Obviamente hay en protocolos de búsqueda que dicen los lineamientos para esas búsquedas y recuperaciones, pero no dice usted qué hace cuando debe estar cansado o qué pasa cuando usted va caminando y va con el único par de botas que tiene y se le dañó la plantilla, se les pegó el zapato. Los libros, la bibliografía que está en México
no está relacionada con las fosas que se encuentran en México. Fosas comunes supremamente grandes, con muchísimos cuerpos. ¿Cómo los procesan uno sobre otro? ¿Qué identificación les da? ¿Qué almacenamiento? Eso también es tema de otra conversación, pero seguramente la tecnología ayudará a que ustedes lleguen de una manera más puntual y certera a corroborar un lugar, a aceptarlo para un proceso de prospección y recuperación o simplemente a desecharlo y no caminar en vano 500 hectáreas en X cantidad de horas. Esos son los flujos de trabajo que se podrían llegar a cabo con las incidencias a nivel forense, que son todos. Todos somos peritos potenciales. Incluso un ingeniero que es topógrafo, lejos de imaginarse qué es este mundo de las ciencias forenses, en el momento en que se ha llamado a un juicio por una expropiación o por linderos, ¿no? Una familia se discutió, se murió el papá y se van a repartir el terreno. Resulta que uno agarró más terreno que otro. Entra un perito topógrafo. En ese momento se convierte en perito. Todos somos potencialmente este, peritos en cualquier hecho que demande investigación. Pero lo importante es la tecnología que ustedes, y yo les hago una pregunta, no para que la respondan acá ni nada, sino para que ustedes lo piensen un poco. El avance tecnológico que ha tenido las ciencias forenses en materia de investigación criminal, ¿cuál ha sido y cómo se ha adoptado? Ustedes saben cómo ingresar una evidencia demostrativa sustantiva, es decir, que tenga un acervo probatorio, un valor probatorio, que se convierta en prueba en esa etapa intermedia del proceso. ¿Cómo hacer que tenga un valor probatorio? ¿O cómo hacer que sean como mis videos, únicamente material de apoyo audiovisual, que me permitan explicar mejor lo que yo trato de explicarles a ustedes? ¿Cómo hacer con los métodos convencionales cuando ustedes se encuentran en hechos como estos o como los del metro de la línea 12? ¿Cómo lo procesarían ustedes con una cinta métrica? ¿Cuánto tiempo les tardaría? Mientras eso sucede, ¿qué pasa con las personas heridas? ¿Qué pasa con las personas que usted procesando eso en cuántos días van a entrar en un proceso de descomposición? ¿Qué pasa con las familias que están ahí presenciando un hecho y que están obviamente alteradas anímicamente y que tratan de entrar al lugar para ver si su persona, si su familiar sigue con vida o lo puede auxiliar? ¿Sí? ¿Cuánto tardaría usted y cómo le ayuda la tecnología en procesar esto en 3 dimensiones? Lo que nos tomaría días en un caso como estos, llevado a cabo con los materiales o las metodologías convencionales de la criminalística, radiación, triangulación y coordenadas cartesianas, pues usted ya tiene un equipo que puede posicionarlo y captura toda la información en 360 grados en 45 segundos y se lo lleva para su casa y lo procesa después con más calma. Es decir, que usted puede despejar el lugar de interés, abrir una vía para el flujo normal de circulación de un vehículo en cuestión de unos minutos, 5 o 10 minutos. Y obviamente qué afectación causa un lugar de alta incidencia en hechos de tránsito psicológicamente a la comunidad. No, yo no mando a mi hijo por allá porque ahí siempre hay un muerto. Yo mi hijo no, que me dé más vuelta y se vaya por otro lado. ¿Cómo pasa usted esa calle? ¿Qué incidencia psicológica tiene ese tipo de eventos? Y por eso, ¿de qué manera se deben procesar las personas que están viendo a su víctima? No, no pueden llevarse su familiar o fiscalía periciales, no puede hacer la inspección técnica al lugar, perdón, al cadáver y llevárselo. Tiene que estar ahí el cuerpo 2 horas mientras el MP o la Secretaría de Seguridad Ciudadana llaman a periciales y periciales llega. ¿Qué pasa con esos tiempos que son importantes? Y para culminar, pues obviamente la facilidad que tienen ustedes para generación de informes. Ustedes ya llevan un flujo de trabajo, digamos, el registro fotográfico. Ustedes lo están llevando. Luego, ¿qué tienen que hacer? Un álbum fotográfico. Los álbum fotográficos normalmente no llevan un pie de una descripción, un pie de imagen. ¿Cómo se están presentando? ¿Se están presentando las fotografías a color? ¿Se están presentando en blanco y negro? ¿Usted qué trata de mostrar en las fotografías? ¿Cuánto tiempo demanda usted, de acuerdo a la cantidad de casos que tenga por turno o por guardia, en generar los informes? Hay herramientas que usted a medida que va tomando estas fotografías, va escribiendo en un teléfono qué es, y estos informes que están viendo acá, sencillos, pero pues necesarios para lo que es, se generan de manera automática. Usted lo puede tener en campo. Al igual que el desarrollo de las fórmulas físicas y matemáticas aplicadas en hechos de tránsito.
Usted especifica cuál es la fórmula que tiene, ingresa los valores y hay software que ya desarrollan todo. Claro, el perito debe estar en capacidad y calidad de lograr interpretar y desarrollar eso en audiencias, así se le formula. Pero el tiempo que usted hace, que usted ahorra mientras hace todo esto y el error que puede tener, un programa de estos está preparado mediante algoritmos para que no se equivoque, por eso cuestan. Pero usted cansado, se dice, no, yo sí hago la fórmula, yo me la sé. Ah, sí, pues que usted ya lleva 5 casos y son las 2 de la mañana. Usted va a responder o a realizar ese dictamen en iguales condiciones de cuando lo hizo a las 8 de la mañana recién desayunadito. Usted ya está cansado. Pasa lo mismo que la búsqueda de personas. Arrancamos a buscar en un desierto, claro, enérgicos. Pero después de 3 horas caminando, se acabó el agua, con hambre, el zapato tallando. No, usted ya no busca igual. Las personas se entienden, están buscando a sus familias. Y los servidores públicos son humanos, no son máquinas, también se cansan. Las máquinas no se cansan. Las máquinas están para hacer nuestro trabajo difícil. Obviamente, también lo importante en desarrollo de tecnología, pues es los diagnósticos del equipo, los equipos aplicados en diferentes, tanto en drones, en estaciones totales, en escáner, en software, deben tener licencias, certificados de calibración, el estado del equipo para hacer sus periciales. Se emiten por normatividad técnica cada 6 meses o cada año según la marca. Pero ¿qué garantiza que usted tenga un equipo y siempre esté en condiciones óptimas para funcionar? Solo porque un papel dice que tiene vigencia de 6 meses en el que el equipo está bien. Eso no garantiza nada. Entonces, debe estar soportado mediante diferentes informes que respalden al perito. Al final del día, el equipo, perdóneme lo que voy a decir, pero esto es un espacio académico. No importa que esté bien o que esté mal, eso a mí no me importa. Me importa es hacer mi trabajo, llevar a cabo una pericia, que yo esté respaldado por usar una tecnología y no que si voy a usar un dron, me digan, ¿usted es piloto? Eso lo regularon en la aeronáutica civil. Que si un perito va a utilizar un dron y está cerca a un aeropuerto, pues no lo puede usar porque hay geocercas, está restringido. Entonces, ¿qué hace el perito? Entonces, nadie tiene derecho a un accidente o a procesar una escena cerca a un aeropuerto, complejos militares, aglomeración de personas, porque no funciona. Ya hay tecnología que todo eso está solucionado. Ya hay drones en el mercado que no tienen geocercas. Se puede volar si quiere sobre un aeropuerto, que tienen un sensor térmico para control de migratorio en fronteras, un sensor multiespectral, un sensor RGB y uno con zoom para usted hacer monitoreos, inspección, seguimiento a personas, hacer un seguimiento de inteligencia en planes o en casos de terrorismo, de extorsión, de narcomenudeo. Antes los drones eran grandes y zumbaban que se escuchaban a lo alto. Hoy no. Hoy hay drones que usted podemos estar siendo monitoreados a 1,5 kilómetros de distancia. El dron ni se ve, menos se escucha, pero nos están viendo así, cerquita. Entonces, toda esa tecnología ya está disponible para ámbitos periciales, lugares de difícil acceso y obviamente cámaras térmicas, bomberos. ¿Cómo saber cuál es el momento adecuado después de un incendio para que entre mi equipo de rescate o bomberos? Y si el incendio revive, yo soy responsable de haber metido a mis bomberos. ¿Qué hago? Un dron. Vuele un dron, active la cámara térmica, mire cuáles son los focos más calientes. Mijo, écheme más agüita ya. Cuando haya echado agüita, éntreme todo el mundo. Un análisis estructural. ¿Qué puntos son claves para que el inmueble o la construcción se vaya a venir abajo a partir del incendio? Todas esas decisiones se pueden tomar en el momento antes de cada cosa. Y obviamente esos certificados, pues ya hay tecnologías también que tienen certificaciones con estándares internacionales, porque uno de los laboratorios certificados en materia pericial, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, de servicios periciales, pues cumple con estándares internacionales. Cómo la tecnología se incorpora no solo en el uso y el manejo de la tecnología, sino en la integración también de estas normatividades. Cumple con la ISO 9001-2015. Ahí ya están certificados también mediante DECRA, mediante el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología Europeo, que avala todas las ISO a nivel mundial. El equipo tiene ese tipo de certificaciones. ¿Qué respaldo tengo yo en esa operabilidad? Y por supuesto algunas patentes. Los dejo con este caso de la Policía Nacional de Colombia, una reconstrucción
retrospectiva que se hizo a partir de un hecho de tránsito en el que con métodos convencionales es difícil, reitero, procesar ese tipo de escenas con una cinta métrica, incluso con una estación total. Y hubo que hacer una planeación con dron y con tecnología de escaneo láser. Este, y vean el video y pues saquen sus propias conclusiones. Ese fue un caso presentado en Las Vegas. Normalmente también se hacen eventos en donde los diferentes policías, los diferentes peritos pueden presentar sus casos más relevantes a las otras policías del mundo. Entonces, pues aquí realmente lo importante fue la reconstrucción que se hizo, el material, los indicios o el material probatorio que se recolectó para ver este tipo de situaciones. Vean acá también cómo es evidente la distorsión focal, como un vehículo implicado arrebasa en doble línea, botando humo, la parte posterior, y cómo usted puede lograr no viciar a las partes intervinientes, pero sí mostrar mediante videos reales qué fue lo que sucedió, qué maniobras pudo haber efectuado el conductor frente a un hecho de tránsito de estos, cómo es la topografía del terreno, cuál es el entorno general y el contexto mismo de la escena frente a múltiples vehículos implicados. ¿Cuál es la afectación a personas? ¿Cuál es la afectación a los bienes? ¿Cuál es la afectación a al libre movimiento, a la libre circulación por el territorio nacional? Y por supuesto, ¿qué grado de responsabilidad tiene determinada persona frente a unos hechos que se le investigan? Y usted pericialmente, ¿cómo logra hacer que todo esto sea claro mediante informe o mediante evidencia documental? O sea, sus informes, que por sí solos no son prueba. Usted los debe acreditar como perito y sustentar que se deben introducir correctamente. Como en vez de múltiples papeles y archivos y carpetas gigantes, muestro un video de todo lo que sucedió y muestro que respeten los límites y las señales de tránsito, los límites de velocidad. Cómo la topografía del terreno es ascendente y si iba sin frenos pudo haber bajado gradualmente su velocidad. Cómo si está un tipo de vehículo de estos empieza a descender bajo una ruta nacional, velocidad de 30 kilómetros por hora. Ven cómo les voy mostrando que había límites, que el conductor, a pesar de que iba sin frenos y aunque a veces se genera un bloqueo de maniobra, ¿no? En el volante, la dirección del vehículo, vean acá, si había tres antes y los esquivó. Se ve en el video, no lo puse yo, se ve en el video inicial. ¿Eso qué quiere decir? Ah, él tenía control del vehículo. Los frenos eran una cosa, pero ¿y estas vías? Si tenía control del vehículo, ¿por qué no tomaba una vía alterna para reducir gradualmente su velocidad? El accidente de tránsito por sí mismo puede que haya sido incontrolado, por supuesto, involuntario, y que no haya sido evitable. Lo que sí se pudo evitar era la cantidad de muertos que hubo más abajo, los vehículos involucrados, 14 vehículos, 8 personas muertas, un incendio. O sea, todo eso sí se pudo evitar. ¿Cómo? Una maniobra de frenado. Se hace una inspección sobre la vía para hallar vestigios sobre la cuneta, la calzada, los bordillos del andén, para mirar si al menos pegaba al vehículo y trataba de bajar su velocidad. Pero esto no sucedió. Entonces, el grado de responsabilidad que pueda tener una persona por una maniobra, que si un evento de tránsito es un hecho generalmente involuntario que causa daños a vehículos, personas y bienes, debe ser investigado bajo esos preceptos. Si tenía dolo, si no, si fue impericia, y un conductor de ese tipo de vehículos, se sabe que no es una persona inexperta y se sabe que su
trabajo es constante en la misma zona, es decir, que ya se conocen las vías. Ellos ya saben en dónde deben frenar, en dónde no deben pasar de segunda, en dónde si van cargados con 20 toneladas, cómo están, en dónde. Ellos ya saben todo esto. Negligencia, impericia, todo eso es lo que ustedes deben plasmar y lograr mostrar mediante un video al juez para que el juez diga, uy, no sé, ¿cuántas personas fue que mató? Tantas, mire el archivo y diga, uy, vaya, él está en la cárcel. Porque lastimosamente, digo lastimosamente, quedó vivo. Pues hubiera sido mejor que no, ¿no? Homicidio múltiple por esos hechos. Entonces, la evidencia demostrativa, quiero culminar diciendo que es un tema que se debe saber presentar en juicio para que tenga esa admisibilidad probatoria y sea tenido en cuenta como tal. Hasta la etapa intermedia, en el descubrimiento incluso, todos los indicios son no más que eso, indicios. Pueden ser desechados o pueden ser aceptados como prueba. Si ustedes quieren que una reconstrucción, que un video, que una fotografía, que un plano tenga ese valor probatorio, debe seguir los protocolos y, por supuesto, las técnicas de litigio impuestas en el sistema penal oral acusatorio. Si no, ustedes pueden hacer uso de todas estas herramientas que acabamos de ver de manera rápida para lograr con evidencia demostrativa no sustantiva, sino el acervo probatorio, ayudarse para darse a entender mejor de lo que usted trata de decir. Y es obviamente sujeto pues a la aceptación dentro de las partes en el proceso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu plática, William, muy demostrativa. Y vamos a una parte sustancial del seminario, que son las preguntas. Entonces, quien nos acompaña en Zoom, si tiene alguna pregunta para William, la pueden escribir y yo la recibiré y pues aquí la expresaré. Pero nos acompañan varios estudiantes y varios profesionales alrededor del quehacer forense que también pueden hacer preguntas aquí en el auditorio. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y con mucho gusto le pasaremos el micrófono. Muy bien. Tardes. La pregunta es, ¿ya lo utilizan esta tecnología en Colombia? Sí, Colombia ha tenido una transición tecnológica bastante rápida. Sin embargo, es una tecnología que se aplica desde hace aproximadamente 20 años. Lo que nosotros tratamos de mostrar hoy con tecnología innovadora realmente no es tan innovadora. Hay escáner que tienen en el mercado desde los años 70, pero pues que a nivel pericial es ahorita en donde entra un auge. Sin embargo, la policía de Colombia, y no me gusta decir esto porque soy colombiano, y suena mal que yo mismo lo diga, pero es una de las policías en eventos internacionales mejor preparadas a nivel pericial. Entonces, no solo utilizan tecnologías de escaneo láser, sino que ya identifican los problemas con un levantamiento fotogramétrico con dron. Hoy recibía la llamada de un policía, yo hice una publicación en mis redes de una nube de puntos que es muy precisa de un dron, pero cómo está precisa con unos puntos de control en tierra GNSS satelitales, con un postproceso obviamente, y cómo forma, él lo llamó un efecto de canoa, que es el ojo de pescado porque los puntos no están siendo mantenidos en tierra. Entonces, más allá de capturar datos y procesarlos, identifican y hacen crash tests, hacen pruebas tecnológicas, identifican la precisión que pueda tener unos datos o la incertidumbre y a partir de esto hacen sus pericias. Parte de los casos y otra policía también muy formada, la de Brasil, hacen cosas dentro de evidencia demostrativa incluidas en sus procesos en los que a veces no es necesario ni siquiera hacer un video sino propiamente infografía. Personas azules y rojas, porque dentro del uso de la tecnología también logramos identificar que hay algo que se estaba obviando antes, que era la revictimización. Los softwares se han especializado por ser cada vez más reales y hay inteligencia artificial. Pero imagínense, este traje me lo dio mi esposa y entonces el azul era mi color preferido. Y ahorita entra un loco y me dispara. Y entonces cuando el perito va a recrear, pues le pone un traje azul y me pone a mí peinado para atrás. Mi esposa está viendo, mis hijos van a ver, mis papás están viendo.
¿El color era importante en la reconstrucción? Probablemente no. Entonces, ¿para qué ponerme un saco azul cuando yo puedo ser totalmente verde en un avatar? ¿Sí? Lo que se pretende mostrar es la trayectoria, la persona que entró, la posición nuestra, qué distancia teníamos. ¿Era un atentado para el doctor Vicente o para mí? Ese tipo de enfoque pericial es el que se ha venido detectando y para no generar revictimización, simplemente los software son básicos en modelos, pero tienen o sea, detrás de ellos una potente solución tecnológica aplicada con diferentes sensores utilizados hoy en día por las fuerzas de orden. Tema judicial en Colombia, ya prueba es que se hagan las pruebas con esa tecnología para los juicios orales. Sí, por supuesto. De hecho, ahí, y eso aprovecho nuevamente, es un espacio académico, una invitación a los estudiantes, a nuestros futuros colegas. Todos nosotros, yo también lo pasé. Yo estuve casi durante un año, terminé mis pasantías en Fiscalía, en el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Y luego ahí esperando una placita que me ayudaran. Y entonces pasó el tiempo y nunca me ayudaron. Y realmente uno va a ver cuando uno amplía el espectro o el campo laboral, y pues desde el exterior las pericias particulares son más, o sea, son mejor remuneradas que lo que tiene un servidor público. Y nosotros nos casamos esperando una plaza en fiscalía. Eso es una invitación a que ustedes vean otros campos de acción en materia pericial. Y eso justamente lo que tenemos en Colombia y tuvo una aceptación en juicio. Los peritos particulares no se quedaban con lo que decía que hoy, en buenos términos, se los digo con mucho cariño, yo amo a México también, lo que pone el sistema, el Estado mexicano, es una bendición y rara vez hay quien pueda dar otro criterio técnico que controvierta eso. Y el sistema está tan cerrado que a veces empiezan a hacer otras actividades que no avanzan en tecnología. Lo que nos pasó a nosotros era que estos peritos, ingenieros, empezaban a hacer ingeniería y empezaban a refutar con todas esas evidencias. Por supuesto que se fue avanzando el sistema penal oral también acusatorio que nosotros tenemos, modelo el cual adoptan otros países, y es aceptada esa prueba. Pero el punto acá no es la aceptación tecnológica, que esa está. Hoy en día nadie se niega que tenga que llamar desde un teléfono móvil y no de un teléfono público. Esa no es la negación. La negación es cómo lo va a presentar usted en mi juicio si yo soy el juez. Cómo me va a introducir usted esa prueba en el proceso? ¿Se quiere apoyar en ella o quiere comprobar algo? ¿Quiere incluso soportar o fortalecer su teoría del caso, su hipótesis, o quiere desvirtuar lo que este otro perito de la contraparte dijo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la admisibilidad de la prueba? ¿Cuál es la pertinencia de la prueba? ¿Cuál es la utilidad? ¿Usted para qué la quiere? Si yo quiero un video para mostrar lo que sucedió, un homicidio, diga, no, eso no es pertinente. Es obvio que el homicidio está, tengo un cuerpo. Muéstreme más que un homicidio, que no era posible la trayectoria que estaba desde fuera, que la persona, o sea, otras cosas, ¿sí? Entonces, la apropiación y la recepción que tienen esto en otros países, no solo Colombia, sino a nivel Latinoamérica y por supuesto, probada esta tecnología en múltiples cortes en los Estados Unidos, tiene total admisibilidad y está incluso contemplada así tal cual como evidencia demostrativa sustancial en el Código Nacional de Procedimientos Penales mexicanos. Así es. Ok, tenemos otra pregunta por acá y después voy a leer algunas preguntas que están pasando por el Zoom. Por favor. Va a llegar el micrófono a usted, por favor. Y buenas tardes. Sobre los drones con análisis multiespectral, ¿podría poner algunos ejemplos o platicar un poquito más a detalle los beneficios que pueden tener en una investigación? Gracias. Bueno, si es investigación, yo creo que lo voy a enfocar con uno de los temas que había tratado, ¿no? El de búsqueda de personas. Reemplaza el, reemplaza las acciones o las labores que hoy en día hacen los colectivos de búsqueda, las comisiones locales de búsqueda, con un mayor desgaste económico, humano y pericial en esos casos. Y si siempre encontráramos cuerpos o fosas, pues no pasaba nada.
igual estamos trabajando y estamos dando resultados. Pero ¿cuántas veces se empiezan a hacer trabajos, comisiones en las que hay que ver el recurso de alimentos, de transporte, de dotación, el riesgo de personal, zonas de difícil acceso, en donde usted no llega caminando? Hay una barranca, allá los tiran. ¿Cómo llega usted a esos lugares? ¿Qué riesgo tiene para usted? Hacen cursos de rappel, hacen cursos... Sí, pero ¿qué afectación tiene? Entonces, esta tecnología con firma multiespectral, pues obviamente apoya una investigación en el punto en que usted le dice exactamente, no es certero, esta tecnología tiende a fallar, pero usted puede tener un indicio o una perspectiva un poco más puntual de que en el desierto usted va a buscar en 5 puntos específicos, de acuerdo a a las anomalías del terreno, que siempre dice, ah, no, es que hay una fosa, entonces se entierran, entonces hay una evolución del terreno. No, pero no es que también llueve y hace sol y la intemperie tiende a bajar esas tierras, y entonces ya no hay voltación, sino hay una depresión. Entonces mande un modelo digital del terreno para analizar qué depresiones hay en un lugar que ya cumple unas características específicas. Entonces usted no se desgastó ni desgastó su equipo pericial, ni desgastó un horario de trabajo, 6, 8 horas, 5 horas, sino que ya vuela desde la sombra, bajo un árbol, una aeronave, que reitero, ya hay quienes cubren hasta 500 hectáreas en 1 hora, y todo está geoetiquetado y usted llega con una coordenada a un punto específico para utilizar un georradar, para hacer una prospección, para hallar indicios. Entonces, todo ese tipo de situaciones o en lugares de densa vegetación. ¿Cómo yo hago para detectar un zapato, una zapatilla, una prenda de vestir? Yo estoy centrado en la fosa. No, a veces no tengo tiempo a analizar el contexto general de la escena, que es muy importante. Con ese tipo de tecnologías, corro un filtro, veo todo verdecito, que es el pasto, y veo un punto rojo. Yo digo, uy, ¿cómo así? ¿Qué hay acá? Una coordenada, ¿que es ese punto rojo? Ah, es que era una prenda de vestir y yo la había obviado. ¿Por qué? Porque ya estoy cansado, porque ya caminé cuántas horas, por muchas cosas, ¿sí? Entonces pienso que en eso es uno de los grandes avances que se ha tenido. Hay pruebas, esto no está totalmente documentado, pero hay pruebas también en las que se utilizan unos drones que tienen unos sensores de gases, pero eso es para inspección de petroleras. Nosotros, cuando estamos no inhumados, sino sobre superficie, generamos un proceso de descomposición. ¿Cómo va volando un dron e identifica esos gases para identificar cuerpos sobre superficie? Entonces son avances que también se están generando más adelante en casos de búsqueda. Bueno, de Zoom tenemos algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer una representación como la del camión? Bueno, obviamente eso depende de la pericia del perito, ¿no? ¿Cuánto tardamos nosotros en redactar un informe? Hay peritos de 30 años que ya lo hacen así y saben qué es lo que están haciendo y ya tienen unas bases. Otros que podemos estar empezando. Entonces, algo principal es que la tecnología está cada vez más fácil para que sea utilizada por un perito. Esa es una muy buena pregunta. Porque, como les decía al inicio de la presentación, estamos utilizando equipos tecnológicos que no son nuestros, que son traídos de otras áreas, de la ingeniería, de la arquitectura, pero ya hay software que incluyen análisis de patrón o análisis en el estudio de patrón de manchas de sangre, ¿sí? Que eso es pericial. Entonces, el tiempo que yo tarde en hacer una reconstrucción sí tiende a ser más disminuido dependiendo de la solución que usted escoja, porque hay software de campo y de oficina desarrollados para que sean manipulados u operados por cualquier persona que tenga conocimientos de las ciencias forenses, porque va a saber qué hacer, ¿sí? Qué buscar, qué analizar. Entonces, ese caso realmente fue la inspección, casi creo que fueron 2,8 kilómetros que se reconstruyeron. Así que obviamente la captura de los datos más la inspección de esos 3 kilómetros oculares, pues tomó tiempo. Yo creo que fue el trabajo alrededor de una semana y media, tal vez, pero pues también había que hacer los análisis a los vehículos deformados, ir a la inspección del vehículo, ¿no? Hubo un problema en las campanas de freno, o sea, diferentes cosas que no me gustaría centralizarlo más en el software, sino realmente en una solución pericial. Acá, y no quiero que ustedes se lleven esa idea tampoco de que el software es rápido, no, ¿no? ¿Usted qué necesita?
Yo creo trayectorias balísticas en 2 minutos. ¿Cuál es el análisis que yo quiero darle? Entonces, se han tenido casos en los que se hacen reconstrucciones de un par de horas, 2, 3 días, hasta 15, 20 días, sin problema. Eso depende más de la escena. Este caso creo que fue como de semana y media, con un grupo pericial, obviamente, de diferentes policías en la investigación. Sí, yo quisiera enfatizar un poco lo que acaba de decir William. La parte relacionada con las reconstrucciones, como lo que mostró con el camión, corresponden a etapas finales de investigación, porque ya se debió haber ahí tener los datos, la intervención de varias periciales, o sea, campo, en este caso tránsito, incluso de fuegos y explosiones. Entonces, claro, depende del caso que se esté realizando, ¿no? Otra de las preguntas que nos hacen es, ¿los equipos empleados deben reunir especificaciones por normas oficiales? ¿Deben estar registrados para dar una validez oficial en su uso? En medicina, ¿alguna información que conozcas de su utilización? Entonces, la pregunta creo que es, eh, en medicina, ¿cuáles serían las normas que estarían cubrir los equipos que se utilicen? Creo que esa es la Yo, pregunta. si esa es la pregunta, yo lo siento mucho. Yo no podría responder esa pregunta hoy. Desconozco las normas aplicadas a la medicina de esos equipos tecnológicos. Comprendo que, por ejemplo, en laboratorios como de morfología o reconstrucción facial, morfológica, hay escáner que son de mano, son de brazo, como estos, y usted mueve el bracito y va haciendo un escaneo y puede hacer una reconstrucción morfológica. No sé hasta qué punto eso sea medicina o siga siendo antropología forense únicamente. Estos equipos se podrían llevar a cabo para la descripción, lo hemos hecho en balística, y obviamente una representación gráfica y fotográfica del cuerpo y las heridas, pero entre más sigo hablando, yo creo que más me voy alejando. La respuesta sería que yo no tengo una respuesta para ver qué normatividad dentro de la medicina, no soy doctor, pueda cumplir. Sin embargo, lo que sí podría decir es que, y lo veíamos en unos slides anteriores, los equipos deben cumplir unas necesidades suyas. Si el perito es topógrafo, ¿en qué condiciones debe trabajar el equipo? Afuera o en caso en interiores. Entonces, los equipos deben cumplir una normatividad de laboratorio o de campo, que tenga autocalibración, que trabaje bajo la lluvia, que si yo tengo una inspección a las 2 de la mañana a oscuras, ¿trabaja el equipo? Si está pegado por cámaras a diferentes puntos con tecnologías que amarran esa localización, los tiene, no. Entonces, esa es una situación, la de procesamiento de datos o de gabinete es otra, y por supuesto la de medicina, pues otra que, reitero, no tendría una respuesta. No. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo puede ser utilizada por un grupo de expertos particulares? Bueno, hay que enfatizar esto. No estábamos hablando en este seminario de que tiene que ser una de las partes. Entonces, esto es una herramienta. Puede utilizarlo en general cualquiera que tenga acceso a la herramienta. Ahora, no tienes la herramienta, puede haber algunos paliativos con respecto a esa utilización y por eso hay que conocer cuáles son los instrumentos que tenemos a la mano y cuáles son sus alcances para poderlos utilizar adecuadamente. Eso se llama metodología. Entonces tenemos que dominar nuestra metodología. Lo que nos ha presentado William, pues es tecnología de punta, hay que decirlo como es, pero no nos sustituye, complementa nuestra investigación. Voy a hacer otra pregunta de Zoom y regreso a las preguntas que nos hacen aquí en el auditorio. ¿Existe alguna selección de casos que deben ser presentados en los juicios por medio de estos modelos? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí. ¿Existe una selección de casos que deben ser presentados en los juicios por medio de estos modelos? Está un poco... Confusa, pero Sí. sin embargo la voy a centralizar y con otra pregunta y ya doy mi respuesta. ¿Existen casos que se van a investigar? No todos los casos se reconstruyen, todos deberían investigarse, no todos llegan a un juicio. O sea, esto es muy, muy relativo. La manera en la que yo aplique la tecnología, yo considero que debería ser indiscriminadamente. Hoy en día en algunos países
se utilizan según, y es un caso muy particular que una vez tuvimos, según la persona, según la incidencia. Cuando un caso tiene un conocimiento público, es sí, de impacto público, tiende a investigarse de mejor forma que uno convencional. Y esto no debería ser así. Tenemos un derecho al debido proceso. ¿Sí? La tecnología no está limitada a casos específicos. Yo he utilizado la tecnología, quizá no al top de utilizar drones, escáner, pero sí en un caso que tuve de actos sexuales. Una persona trabajaba en un hotel, está un menor de 14 años, se está duchando y él refiere que lo toca. Entonces el muchacho se da la vuelta, enjabonado, no podía ver quién era, y vuelve y lo toca y se va. Ahí establecimos para relacionar la inspección que había hecho Fiscalía, obviamente con un PDF, 2 dimensiones, un plano, una serie de puertas que abrían y cerraban de determinada forma en los baños y una persona que era testigo que pudo haber visto esos movimientos, esas acciones. Cuando realmente vamos al lugar de los hechos y le hacemos un levantamiento topográfico, reitero, no con alta tecnología, no lo escaneamos, pero sí un distanciómetro, medimos, pasamos esto a un software, lo convertimos en un plano, es decir, que hay una escala. Y las dimensiones y los dibujos, obviamente de un croquis a un plano, cambian según sea su escala. Entonces, determinamos que el testigo no pudo haber visto nada. Yo de aquí no puedo ver hacia afuera porque la puerta está abriendo hacia afuera, no hacia adentro, no puedo ver. En ese caso, la policía refería que la puerta había hacia adentro, en uno de los baños, que obstaculizaba la vista. Y los tiempos también de trasladarse. En las bañeras, medidas. Yo me acuerdo que fuimos con el abogado y hasta lo mojé. Le dije, doctor, toca abrir la ducha. Le dije, ¿para qué? Le dije, "No, es como que para qué tenemos un baño de 60 centímetros, unas duchas, 90 centímetros de profundas, y tenían esos que son los tubos así, ¿no? Yo le tomé hasta el ángulo a esa ducha. Yo dije, no, el muchachito no se va a quedar pegado bañándose a la pared. Abramos y pongamos una estatura promedio para no el tema, porque es menor de 14 años, es bien sensible la situación. Una estatura promedio, 1,60. ¿Qué distancia tiene que estar separado de la pared para bañarse? Abrimos la ducha. Yo, bueno, pusimos una escalera para tomar fotos. Abrimos la ducha, el abogado se mojó. Y ya mojado, ¿qué dice ahí, hermano? Fotos con mi modelo y la puerta abría hacia adentro, no hacia afuera. Entonces se abría hacia adentro. Tenía una perillita porque no estaba con seguro. ¿Sí? Eso puede ser importante a tener en cuenta. Estaba la puerta sin seguro o con seguro. ¿Fue violentada la chapa o la encontró abierta? Y por uso normal, o sea, uso común. ¿Usted se baña en un espacio público con la puerta abierta, desnudo? Esto no es usual. Entonces nosotros no referíamos eso, pero al momento de abrir la puerta y con el ángulo de la ducha, en donde una persona debía estar para poder bañarse de una manera normal, pues quedaba un pequeño espacio entre la puerta y la persona, de tal manera que abriendo la puerta, estando cerrada a 35 grados, 45 grados, no podía abrir más que 1 centímetro si la persona no pudo haber metido la mano y tocarlo. O estaba la puerta abierta y que justifique por qué estaba la puerta abierta, o generamos esa duda de que puede haber una inferencia más allá de una duda razonable. Este caso fue sencillo, ¿sí? Un caso común, pero se aplicó tecnología. No tiene que haber, como el caso, 8 muertos, 14 vehículos implicados, no. Todos tenemos derecho a que se haga un procesamiento adecuado en el lugar de intervención forense, porque el derecho a su intimidad es el mismo derecho a la intimidad de una persona importante en el país. Cuando muere una persona o desaparece una persona en México, debe buscarse de igual forma que si desapareciera el hijo de un político importante. Debe ser exactamente lo mismo, porque el sistema penal no identifica entre clases sociales. Entonces, mi respuesta es que en cualquier delito, si usted tiene las herramientas y dispone de ellas, aplíquelas, soporte sus casos y garantice así que los derechos de las partes intervinientes, víctima, indiciado o imputado,
se lleve a cabo de una manera adecuada. Gracias, William. ¿Alguien más tiene otra pregunta del auditorio? Bruno. Hola William, ¿qué tal? Javier Peña. Gracias, Javier. Gracias, excelente plática. Referente a lo que hablabas de la tecnología y tu servidor usa drones. Yo fui perito oficial muchos años, ahora soy investigador particular, pero hay una situación muy específica. Cuando usamos la nueva tecnología, como dice el doctor, la tecnología de punta dentro de la fiscalía, no hay un cuestionamiento. Sin embargo, cuando eres experto particular, aunque los años de experiencia que tengas, siempre hay un cuestionamiento. Yo inicié a usar drones dentro de fiscalía, una fiscalía especializada. Jamás me cuestionaron un informe, jamás. Y mira que eran fiscalía de secuestros. Sin embargo, cuando yo uso para un caso común, de manera particular, eres piloto, cuál es tu certificación, tu capacitación, tu licencia, condiciones de la aeronave, bla, bla, bla. ¿Cómo generas tu número de puntos? ¿Por qué? ¿Qué software usas? Si lo pagas, si no lo pagas, si es legal, si es Mm, pirata. Si... sí. Cuando en fiscalías no hay un cuestionamiento ninguno, y lo debes de saber. Aquí mi pregunta va en cuanto a la pregunta que hizo la compañera allá atrás. Colombia, yo tengo mucho conocimiento del sistema de Colombia, pero tengo amigos allá. Tampoco no hay cuestionamientos. Sin embargo, hay mayor capacitación. Aquí la pregunta es, ¿cómo integran o cómo ingresan los informes particulares? Bueno, no los informes completamente, porque debería de ser la misma situación en condiciones de igualdad. Fiscalía integra sus documentos sin cuestionamiento, pero la parte particular, ¿cómo tendría que hacerlo o cómo lo hacen en Colombia para poder darle certeza jurídica y pericial? Como llevas tu flujo de trabajo, llevas tu metodología, llevas todo eso. ¿Cómo sucede esa parte? Mire, Javier, realmente, y la gente cuando nosotros hablamos de tecnología, como a veces tiende a ser un tema nuevo o incluso desconocido, decimos, ¿y cómo se incorpora? ¿Y cómo se mete? Esto es una prueba o sea, común y corriente. Usted, de la misma forma que en la etapa intermedia, la audiencia intermedia, introduce un dictamen pericial médico-legal, introduce su dictamen como perito o piloto de aeronaves aéreas no tripuladas. La metodología es la misma. Nosotros en el sector privado, y eso es a nivel general, dentro de todos los procesos, no tenemos una manera diferente o especial de hacerlo. Cumplimos los lineamientos jurisdiccionales de cada país, algunos ordenamientos jurídicos, en tiempo y forma. Usted tiene un tiempo adecuado para ingresar una prueba a juicio. Si usted no lo hace a menos de que sea una prueba sobreviviente, ya no entra. Y puede ser su prueba reina, ya no entra. O sea, tiene que hacerlo igual como lo hace el MP o como lo hace pericial. ¿Sí? En tiempo. El que sea o no, digamos que refutable o puesto en duda, es justamente el valor que va a hacer la defensa y usted como perito en la acreditación del perito. Porque es en donde usted dice, yo, por ejemplo, en Colombia deben tener una normatividad también y cumplir con un documento emitido por la Aeronáutica Civil para volar drones. Y acá igual. ¿Usted es piloto? Ah, pero es que eso a mí me regula. Y es que si yo paso de 249 gramos de una aeronave, tengo un tipo de licencia. Pero si yo paso los 400 gramos, tengo otro. Pero si estoy por debajo con un dron de 150 gramos, no requiero licencia. Ah, es que usted necesita licencia para volar, sí, pero a más de 100 metros de altura. Yo no estoy volando a más de 100 metros de altura. No tengo una... Entonces hay diferentes cosas que usted podría presentar y sentar, ¿no? Para hacer válido su dictamen. Sin embargo, el tema y el por qué no se, que eso no está bien, pero del por qué no se pone tan a duda las labores periciales que hace el Estado, a pesar de que ellos son pues un ente acusatorio, pues es porque se presume que todo debe estar en orden, que todo debe estar calibrado, que todo debe estar certificado. Incluso una de las fallas más comunes que tenemos dentro del sistema, por ejemplo, en Colombia, es que cuando presentas un dictamen con una aeronave, con un distanciómetro,
Esto mide y ya, tengo una distancia. Me piden un certificado de calibración por ser un equipo de medición electrónico o electroóptico. No importa yo qué habilidades como topógrafo tenga, no importa, aunque también hay una normatividad que refiere que un dictamen pericial de grado de topógrafo no lo debe firmar más que otra persona que sea topógrafo. Yo no estoy, o sea, yo no estoy firmando un dictamen pericial de topografía. Yo estoy haciendo un plano y mi formación académica y mis habilidades como investigador me facultan para hacer una representación gráfica en 2 o 3 dimensiones del terreno al que yo hice la inspección. Y me faculta también el Código Nacional de Procedimientos. De hecho, los protocolos de criminalística y de topografía judicial me faculta también y me obligan a que yo debo hacer un plano. Entonces, pues el plano es de topografía, pues ahí estoy yo asentando unas bases jurídicas. Tengo maneras de zafarme dependiendo de lo que haga, pero a veces no se preocupan por lo que yo sé, por lo que yo conozco, porque usted tenga experiencia de 30 años, porque usted haya sido servidor público. No, pregúntele si tiene la licencia, pregúntele si tiene el certificado. Y eso es algo que ya se sabe en los abogados, por lo que en defensa usted debe ir preparado para mostrar, e incluso a veces se puede correr traslado de todo lo que usted utilizó, metodología para hacer su pericia. Entonces, en cuanto a los tiempos, se deben cumplir igual los lineamientos dentro de un proceso penal o judicial. Y en las tecnologías, pues bueno, sí se garantiza, por eso mostrábamos que hay tecnología que a usted le da una garantía antes de cada levantamiento, de que su equipo está en óptimas condiciones y pues de que usted la pueda integrar de manera general dependiendo lo que quiera hacer. Acá retomo lo que dije hace un momento, la pertinencia, la utilidad de la prueba, qué es lo que usted quiere probar y cómo lo quiere hacer. ¿Y para dónde va, no? Así Es que es. cuando hay una nueva tecnología suceden dos cosas. Hay asombro y Ujú. negación. Sí, por completo. Porque la negación es lo principal, ¿no? ¡Wow! ¿Y lo hace solo? Sí. ¿Cuánto tiempo tarda, no? Ujú. Depende de lo que acabas de decir, es increíble. No importa la habilidad técnica o educativa que yo tenga, Sí, cuestiónalo, ¿no? Ese realmente era por ahí la sí, situación. sí, así es. Gracias. Con todo gusto. Bruno, vamos a la última pregunta por cuestiones de tiempo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Hola, William. ¿Qué tal, Bruno? Pues en mi caso es una pregunta un poco compleja. La imagen genera sesgos importantes en la apreciación de un caso forense. Eso ha sido demostrado en muchas ocasiones. Por otra parte, coincido con el doctor Vicente en el que es preciso contar con las metodologías adecuadas para instrumentar las nuevas tecnologías, porque de lo contrario se vuelven juguetes caros Ah, y en las bodegas de los servicios periciales sin utilizarse. Y algo que me agradó mucho de lo que mencionaste hoy es este uso objetivo, neutro, ético de la imagen para ilustrar más que convencer. Digo, la convicción es la respuesta a esto, pero este uso ético a mí me llama mucho la atención, me agrada mucho porque creo que es el punto, el justo medio. La pregunta es, ¿cómo hacer que esta perspectiva permee desde tu experiencia y desde tu área del conocimiento? ¿Cómo hacer que esto que acabas de mencionar permee a las metodologías y al uso correcto de estas tecnologías? Te lo pregunto porque sé que tú tienes una participación muy activa en todas las dependencias. En este año para ti ha sido, y el año pasado ha sido, llevar este conocimiento a todas las fiscalías. sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este caso para hacer que el uso ético permee en las metodologías y en consecuencia al correcto uso pericial? Pues mira, Bruno, realmente es un tema complejo porque, y esto es un espacio académico, el docente en materias de documentología te explica cuáles son los criterios a evaluar en un documento o en un papel moneda. Y para lograr identificar eso, tú debes saber cuáles son las tintas, tinta Ovid, qué es lo que necesitas para eso. Que si tú lo ves desde otra perspectiva, me están enseñando a falsificar. Tengo las bases para hacerlo. Es más, en inspección técnica cadáver, sé cuál es una inspección técnica cadáver, sé cuál es una inspección técnica al lugar de los hechos. Y si yo un día cometiera un crimen, ¿tendría las habilidades para ocultar esos indicios? Tengo contactos y tengo alguna experiencia en temas de
seguridad pública, policías, fiscalías. ¿Ve? Conozco qué van a buscar ellos con. Entonces, mira cómo en el ambiente, obviamente, se garantiza desde la ética, ¿no? Que tú buscas una procuración de justicia. Este tema de la objetividad, nosotros lo hacemos mediante tecnología aplicada y lo ponemos a disposición de las personas y buscamos que ese sea el enfoque principal, ¿sí? En donde un perito que intervenga un caso no tenga ninguna, ningún interés de favorecer o inculpar a una persona. Nuestra labor no es buscar culpables, recolectar de manera objetiva y ética todo el acervo probatorio para poner a disposición de una persona, un juez, que tome una decisión bajo sus conocimientos jurídicos. Entonces, yo creo que sí es importante el empezar a manejar todo ese tema de objetividad en los casos. Es un tema que en países latinoamericanos se da, la instrucción de más arriba a veces no importa qué trates de hacer como perito, sino tienes que seguir una instrucción y eso está siendo proyectado y transmitido en vivo y no quisiera de pronto decir algo fuera de lugar, pero lo haces o depende de tu trabajo, tú verás qué haces, ¿no? Entonces, es la realidad, ¿sí? Yo sé que suena feo y que de pronto puede herir susceptibilidades en algunas personas, en algunos peritos, en colegas, en entidades, pero realmente eso es lo que nos encontramos. Lo que yo quiero dejar acá claro es que el uso de esta evidencia le va a dar a usted el respaldo para que eso no suceda. Porque es que cuando yo soy quien hace el plano y cuando yo fijo los elementos manualmente y cuando yo tomo unas fotografías, usted puede estar limitado en sus acciones de que diga, se no lo fije. No, pero se no lo fije. Ah, tranquilo, sí. Oiga, esa foto no la tomé. Oiga, es que necesito llegar a documentar porque primero no entra el fotógrafo. Tiene que documentar, no, no. Algo puede salir, otras cosas no pueden salir. Tiende a tener una limitación en sus actividades. Pero cuando la gente está educada a que usted pone un equipo en el que, reitero, 45 segundos usted tiene mediciones de todo en 360 grados y tiene fotografías, esté como esté, dijo el fotógrafo, como quedó, quedó. Es difícil que usted reciba instrucciones. ¿Por qué? Porque hay algo objetivo que no pueden cambiar. Y esas herramientas que son utilizadas a nivel forense ya están siendo encriptadas con archivos y con algoritmos de grado de seguridad informático, hash, que limitan un archivo, un código de 19 dígitos alfanumérico, que si es editado, adicionado, suprimido cualquier cosa de esa escena, cambia el código por completo. Entonces no se trata de usted, no se trata de su jefe, es de que está lo que está. Otra cosa importante es que eso mismo, dado que es una objetividad, ¿no? De que ese elemento material probatorio objetivo, tangible, que sea digital, no quiere decir que no sea intangible, permite que perpetúe a través del tiempo y que usted pueda ingresar, entre comillas, varias veces a esa escena. Yo soy investigador criminal. Yo analicé los indicios en una fosa clandestina y los ubiqué y los fijé. Pero resulta que luego llegó el antropólogo y el antropólogo dice, oiga, y yo necesito el contexto. Ah, no, pues ahí están los datos tridimensionales. Mírelo como en una imagen de Google Maps, donde se pone el muñequito y ya ve todo en 3D con fotografías, pero ahora puede medir. Ah, pero es que yo necesitaba mostrar los diferentes rasgos en la prospección también y mirar los diferentes niveles y los grados de nutrientes. Ah, no, ahí están los datos. Entonces, todo está a manos de todos, por lo que va a ser más difícil alterar ese objetivo y, por supuesto, alterar el sistema, ¿no? Entonces, es algo a lo que apuntamos. Con gusto, Bruno. Muchas gracias, William. Muy completa tu presentación. Y pues les agradecemos a todos ustedes que nos acompañaron a través de Zoom y también en el auditorio. Y le haremos llegar a William la constancia de modo digital. Y los esperamos en nuestra siguiente sesión del seminario mensual de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias.